Las posibilidades de un pasillo sin extremos sumergen a la imaginación en una insondable negrura. Los recuerdos obsesivos danzan mientras, difuminándose en una catarsis científica, descubren la necesidad del silencio. Donde hubo palabras, hay misterios, y todos los sentidos se ven regidos por el desorden. Un duelo apócrifo entre verdades de otros tiempos y una fuente de vino eterno hacen desencadenar la búsqueda de irrealidad en los latidos. Cronos acecha con audacia en las dudas que acomoda tácticamente en el paño de la locura y suena apasionadamente un ardid para devorarte. Bienvenidos a La Temporal, bienvenidos a un nuevo programa. Como siempre, bienvenido acá mi compañero José María. ¿Cómo andas, Ariel? ¿Todo bien? Sí, siempre Gracias bien. por introducirme al programa, a la noche. De nada. Me llama un poco la atención el texto leído. Cronos, devorarte. Decime a qué hace referencia todo esto. Hoy tenemos como invitado a Daniel Cerini. ¿Dónde está este muchacho? Él nos está escuchando del del otro otro lado de la cabina, presenciando el programa para después introducirse con nosotros, ¿no? Vamos a estar hablando sobre su libro La Locura, que hoy, antes de venir, que tiene como imagen de tapa a Cronos devorando a sus hijos, y veníamos, o Saturno, según los romanos, que vos venías leyendo cuentos de ciencia ficción en los que siempre había como una posibilidad de adelantarse al futuro. Sí. Y por algún motivo de todos esos caminos quedaban, no sé, en nada, ¿no? Nunca... Quedaban truncados. Sí. Truncados, sí, esa es la palabra exacta. Y viene, bueno, la historia de Cronos es que él había consultado un oráculo y le había anunciado que uno de sus hijos lo iba a destronar de su reinado del Olimpo. Y es así que cada vez que tenía un hijo se lo comía para que no compitiera con él. Hasta que en un momento la madre de Zeus lo esconde. Zeus es hijo de Cronos, Júpiter para los romanos. Lo esconde hasta que Zeus se forma, crece, se vuelve un adulto y desplaza del Olimpo a su padre Cronos. O sea, Cronos tenía esa particularidad de ser una figura austera y una figura malvada, digamos, como tirano, y Zeus quería imponer todo lo contrario. Uh-huh. Y bueno, es como viene en relación a eso de que por más que conozcas el destino no lo puedes cambiar. Uh-huh. Comprendo. Bueno. ¿Cómo estamos de tiempo? No tengo idea. ¿Estamos bien? No, ya es hora de pasar el primer tema. ¿Con qué nos vas a deleitar hoy? ¿Qué vas a tocar vos en vivo? Yo ahora los pongo. Vamos con Aquarium, el primer tema de la lista. Muy bien, ahora sí, tenemos la presencia de Daniel. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Es un gusto estar acá y además me parece que es una tarea muy noble la que desempeñan en ese programa, difundir a varios artistas. Gracias. Estoy yo también muy agradecido. Gracias por venir y por animarte a estar de este lado, porque hasta hace un minuto estabas del otro. Claro, sí. Yo sabía que te iba a interesar el cuento. Quizá era el miedo de salir en... Che, loco, ¿qué tiene este lado? Es el lado oscuro, Mauro. ¿Te gustó el cuento de Asimov? Sí, me gustó mucho. Muy filosófico también, mucha filosofía. O sea, en el libro de La Locura hay un cuento que trata más o menos de lo mismo. O sea, cómo el ser humano evoluciona, pero no logra responder a las preguntas más básicas que le acompañaban siempre en toda su evolución, ¿no? Entonces, ¿cuál puede ser el precio de eso? Bueno, quizás nos estamos convirtiendo accidentalmente en los dioses que solíamos adorar. Bueno, yo agrego un par de cosas más al cuento, ¿no? Pero en esencia la idea es la misma. O sea, lo que yo agrego además del cuento es que ¿por qué está esa inquietud ante el conocimiento? ¿Por qué queremos saber? Ya Aristóteles lo decía, el conocimiento nos causa un gran placer, quizá el placer más elevado.
pero ¿por qué? Está quizá en nuestra naturaleza, ¿no? O sea, es la razón actuando sobre lo indeterminado. Entonces, bueno, lo que yo propongo en el cuento este es un universo en el cual las leyes de la física ya se conocen todas, no son discutidas, son consideradas verdaderas, aunque en la ciencia, bueno, algo verdadero no llega a ser porque depende de la época lo que es como verdadero. Pero bueno, ¿qué pasaría si todo fuera verdadero y de repente nos encontramos con un experimento en el cual hay algo que contradice las leyes o que no está contemplado en las leyes esas? O sea, el sistema de leyes que tendríamos sería incompleto, no me genera todas las explicaciones a todo lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, lo que propongo es, bueno, en ese experimento en el cual algo sale mal, quizás esté un universo, el universo que conocemos. Siempre está esa como cuántico, ¿no? Como un principio de física cuántica también, la dualidad y todas esas diferentes alternativas. Sí, es una de las interpretaciones al famoso, bueno, experimento del gato. Sí, que lo mencionaste en uno de tus cuentos. Sí, pero bueno, yo lo planteo de una manera filosófica, más que física, en el cuento de manera similar como lo hace Asimov. Es muy, muy interesante. Muy bien. Genial. Tenemos un mensaje de Hugo de Palermo. Teoría del espejo, un igual y equivalente al supuesto original, pero su lado negativo. En el caso de la materia sería la antimateria y una partícula de esta encierra a una cantidad de energía colosal. Eso viene en relación a los... Gracias, Hugo, por el mensaje. Igual tengo que decir que yo como simple mortal no entiendo nada de estos temas de física. Bueno, sí, es una teoría. Hay varias teorías. De hecho, la materia y la antimateria es un misterio, porque una de las preguntas es si todo lo que vemos es materia, ¿dónde está la antimateria? Porque si reacciona con la materia ordinaria y se convierte, como él dice, en una cantidad enorme de energía, ya bien conocemos la relación que nos da Einstein, ¿no? E es igual a mc al cuadrado. O sea, hay una equivalencia entre masa y energía que una masa minúscula te genera, ya por la velocidad de la luz, que es una magnitud enorme, te genera una energía colosal, como él está diciendo. Y bueno, hay diversas teorías respecto a esto. Hay algunos que dicen que, bueno, en algún momento del universo hubo como alguna asimetría que me generó una desigualdad de materia y antimateria. Esa es la teoría que se llama variogénesis, por ejemplo. O sea, en algún momento del universo tuvo que haber un momento en el cual la materia predominara sobre la antimateria. Y vos volcás todo esto, o sea, sos como aficionado a la física, ¿te gusta incorporar estos conocimimientos de manera... No, o te dedicás al estudio de la física? Estoy estudiando en la Facultad de Física, ya espero el año que viene recibirme, estar haciendo la tesis, digo. Pero sí, me atrae mucho no solo la física en sí, sino la cuestión filosófica que oculta, ¿no? Se nota igual en el libro, está inmerso en eso. Asimov, por ejemplo, habla de la entropía. La entropía es una magnitud que, si bien está contemplada en la termodinámica, es el segundo principio de la termodinámica, tiene un montón de aplicaciones en economía, en informática, y nos habla, por ejemplo, de la reversibilidad o irreversibilidad de los hechos. Por ejemplo, si yo pongo en contacto dos cuerpos, uno más caliente y otro más frío, uno esperaría que el caliente se enfriara y el que está más frío se calentara, ¿no? Pero ¿por qué el proceso contrario no se observa? O sea, ¿por qué el que está más caliente no tiende a hacerse más caliente y el que está más frío más frío? Bueno, acá está metida la cuestión de la entropía. O sea, observamos eso, entonces decimos, parece que esto evoluciona a un equilibrio tal que la entropía sea máxima. Entonces decimos, bueno, la entropía la podemos relacionar con la cantidad de información también que tenemos, ¿no? Pero bueno, sería eso.
relacionado a la reversibilidad o irreversibilidad de los hechos. Hay fenómenos que se observan solo en un sentido y no en el otro. O sea, en este caso el caliente no se caliente y el frío no se enfría. Pero bueno, se puede aplicar a un montón de cosas. Uh-huh. Bien, entonces ¿cómo surge el tema de la escritura? En paralelo, o sea, vos tenés que, veo diferentes, como se dice, gustos, o sea, tenés el gusto de la física, la literatura, ¿cómo aparece en tu vida? ¿Cómo aparece la idea de escribir un libro? ¿Cómo lo fuiste gestando? ¿Si desde chico o un día...? No, yo creo que escribo... me gusta escribir, pero no diría que es la primera causa por la cual escribo, sino que escribo porque más que nada lo necesito. Más allá de que también, bueno, me gusta tocar el piano, siento que me es insuficiente, entonces es como que esa insuficiencia la satisfago con la escritura. ¿Es una necesidad de expresión? Sí, exactamente. Bien. Y con el tema de la música, ¿cómo relacionás la física con la música? Porque ahí veo que hay estudios, o sea, que todo el tiempo se demuestra de que mediante la física que la música, no sé, qué sé yo, tiene, además de resultados en el cuerpo, cuando alguien escucha diferentes melodías, además también el tema de las afinaciones y todas esas cosas, como que depende de la afinación de un instrumento, también te puede decir no, o sí o no un mensaje. Ajá, o sea, haces un estudio o vas a lo compositivo, a lo emocional y dejas de lado la parte técnica. O sea, sí, entiendo a qué apuntás. O sea, la cuestión física de la música es algo que, bueno, algo he estudiado en la facultad, pero no es algo que me dedique de lleno. O sea, me dedico a la música más que nada por una razón de expresión, también, como la escritura. Genial. O sea que no volcás, es como tu espacio para ser diferente también. Exacto. Para no tener que arrastrar todo el contenido. Genial. Y en la escritura enhebrás todo, porque hay cuentos en donde mencionás autores musicales, o sea, también mencionan piezas que un personaje está escuchando. Sí. También mencionás cuestiones filosóficas, como en el cuento que te dije hoy cuando apenas entré, el de la profesora que recibe un libro y con fórmulas matemáticas. Te pregunté si eso es verdadero, ¿esa fórmula existe? Exacto, sí. Bueno, esas fórmulas que aparecen ahí sí existen, y lo que quiero poner en evidencia en ese cuento es el trasfondo filosófico que hay detrás de la física, ¿no? Porque, por ejemplo, el principio de mínima acción es, diríamos, anterior a la física. O sea, Leibniz, ya filósofo contemporáneo, filósofo, matemático, fue un montón de cosas más, fue contemporáneo a Newton, de hecho, decía que la naturaleza opera de la manera más económica posible. Y bueno, después sale este principio que lo formalizó un matemático de origen italiano que se llamaba Joseph Louis Lagrange, y lo formaliza para la física, el principio de mínima acción. O sea, tenés una cantidad matemática que me describe un sistema físico, y para saber yo cómo va a evolucionar ese sistema físico, digo, bueno, esta cantidad tiene que ser mínima, y la defino como acción, esa cantidad. O también, bueno, aparece el principio de máxima entropía y otras cuestiones. El principio de acción y reacción también lo podemos interpretar de manera sociológica. O sea, ellos me hicieron esto, yo les tiro otra bomba. Claro. Bueno, o sea, puede definirse hasta una sociología newtoniana. Claro. Y también, bueno, se observa en la moral, ¿no? Porque la segunda ley de Newton, por ejemplo, puede aplicarse a la resistencia que tiene una sociedad frente a un cambio ideológico. Hay como cierta resistencia de una sociedad a aceptar un cambio, entonces es medio que se opone. Bueno, Newton le dice eso, pero bueno, con fuerzas, masas, así decía. Está bueno el trasfondo, el giro que le da literario a todo esto. Ahí, ¿cómo estamos de hora? Estamos bien, tenemos unos minutos. ¿Un minuto más? Sí. La música que tenemos hoy, ¿quién la eligió? Selección personal. Sí. ¿Cuál fue la primera canción que escuchamos? Aquarium de Camille Saint-Saëns, un compositor francés que me pareció muy bueno porque se adecua a esto que estamos hablando, que estaban ustedes también hablando. ¿Música? ¿Qué tipo de...? ¿Cuando vos componés o interpretás? No, solo interpreto, no compongo. ¿Qué tipo de género? ¿De clásico? Sí, lo que más me gusta es el clásico.
pero bueno, me gusta también escuchar algo de rock, tango también, jazz, pero bueno. Bien. Ahora sí, ya va siendo momento para escuchar la segunda canción. ¿Cuál es? ¿Querés presentarla? Si mal no recuerdo, sí, es una sonata para violín, que de hecho aparece en el libro. Es la sonata número 1 de Johann Sebastian Bach, para violín. Genial, seguimos con Daniel. Tenemos un par de preguntas que llegaron a la página de la radio. A ver. Que les recuerdo que es www.fmaprender.com.ar. Es Martín de Caballito. Dice, una pregunta para el invitado. Para él, ¿qué significa la música? ¿Qué significa la música? Significa, en cierto modo, no pensar las cosas diarias que uno lleva en la vida, ¿no? Es como, no sé, estar flotando, como debe pasar con un montón de músicos o artistas en general. Yo en particular tengo, creo, un defecto como músico, que bueno, si al arte lo consideramos como compuesto de dos componentes, lo apolíneo y lo dionisíaco, el componente como racional e irracional, yo tengo como una fuerte tendencia al componente irracional, porque no es que el arte es todo éxtasis o lo que sea, ¿no? O estar flotando en el aire, tiene un componente racional. Mi defecto es justamente que predomina el irracional sobre el racional. Es lo que me dicen también mis maestros de piano que he tenido. No llego a interpretar bien tu respuesta. ¿Cómo predomina? Claro. En el accionar, ¿cómo se demuestra? ¿Tú que tocas y te dejas llevar y te vas de la partitura? Claro, por ahí sí, o por ahí me gusta agregar algo que no se debe hacer o cosas así. Pero bueno. Sí, como que fluís, es tu espacio para fluir sin... Aparte es como que no hay consecuencias, ¿no? ¿Qué pasaría si tocas o sea, me pasa a veces como que en la intimidad toco la guitarra, ¿y qué pasa si te vas? O sea, si estás tocando una canción y después de repente la puedes tocar como vos querés, o sea, no estás perjudicando a nadie. Cuando él empezó a dar la respuesta pensé en la palabra evasión, que a veces no, lo tocas como para escapar, como para... También me sugirió refugio a mí también. Sí, pero ¿una evasión sana o lo decís en el tema compositivo? No sé cómo articular la respuesta. Claro, o sea, lo que estoy diciendo es que justamente trato de escapar y por ahí descuido cosas que me las marcaron mis maestros de piano, cosas que ellos consideran que son errores. Entonces, por ahí en ese sentido me dejo llevar. Claro, comprendo. Bien. Uh-huh. Bien. Tenemos un comentario de Ana Clara Tito. Súper interesante la entrevista. El estudio de la física, la matemática y el arte comparten la misma locura, así como la filosofía. Bueno, gracias. Gracias a Ana Clara Tito. ¿Te puedo preguntar sobre qué estudiaste y cuándo empezaste a escribir la obra? ¿Cuándo la terminaste? ¿Cuánto te llevó cada cuento? Uh-huh. La primera obra la escribí en forma de un boceto cuando tenía 17, 18 años, el primer cuento que aparece en el libro. Obviamente fue modificándose porque yo fui adquiriendo como el conocimiento en el arte de escribir. ¿Cuál fue el primer cuento? El origen metafísico del psicópata. Bueno, lo fui modificando a medida que me iba ganando conocimiento en el arte de la escritura, ¿no? Pero bueno, después los cuentos que siguen tienen una duración bastante variable. Lo más corto, bueno, salieron en un momento de inspiración. Y bueno, los demás, bueno, llevaron un tiempo, estuvieron sujetos a correcciones. Mi hermana también me ayudó a corregirlos, lo cual, bueno, me llevó un tiempo. Lo que fue el libro, en recopilar todo eso y juntar las correcciones, me habrá llevado como unos 6 meses en juntar todo y, bueno, corregir. Bien. Ariel habló algo en la introducción que hace mención a la tapa. Pero antes de eso, ¿querés, Ariel? Vamos a tu sección
y después aclaramos un poquito, se ponen a debatir ustedes dos. Me parece que quedó algo por charlar con el tema de la tapa. Yo lo vi, él miraba y fruncía el ceño mientras vos hablabas. ¿Ah, sí? Sí, lo vi. Yo lo vi mal. Así que, bueno, vamos a tu sección. Yo lo vi y después, que caminaba en círculo mientras fumaba un cigarrillo. Después me alejo y ustedes arreglan sus diferencias. Mientras leo un mensaje primero de Beto de Almagro, dice: ¿qué fue lo que escuchamos? Me sentí en Babilonia, es la música ideal para escuchar en esta hora, en estas Pascuas. Lo que escuchamos, Sí. la última pieza, si mal fue Bach, la sonata número 1 para violín de Johann Sebastian Bach. Genial. Bueno, ahora sí, Cortina. esta pequeña musiquita de fondo que me gusta mucho para hacer estos relatos. Es un cello arpegiado. Ok, lo hice al aire. Luis Barolo llega a Argentina en 1890. Venía de España, de Italia. Se hizo muy conocido acá en Argentina por ser el que comenzó con la industria del algodón. Así que rápidamente se convirtió en una persona súper acaudalada. Se conoce con Mario Palanti, también un arquitecto italiano, que en el centenario de la Revolución de Mayo. Luis Barolo tenía la idea que compartía con muchos inmigrantes que venían de Europa, de que Europa iba a terminar en una crisis y que iba a perder todo su patrimonio por el tema de las guerras, que iba a terminar totalmente destruida y que había que rescatar las obras más importantes y relevantes de Europa y acomodarlas donde ellos estaban, ¿no? Decide entonces construir un edificio para contener las cenizas de Dante Alighieri, el escritor de la Divina Comedia. Es por eso entonces que, en contacto con Mario Palanti, que fue el que diseñó este edificio, le dio toda una estructura y definición a este emblema, a esta construcción, basándose en este relato, en este libro de Dante Alighieri. La idea era... la obra comenzó en 1919, la construcción del edificio. Tenía pensado ser terminado en el año 1921, cuando se cumplieran 600 años de la muerte de Dante. Pero por demoras con la obra. Sí, con la obra. Fue terminado en el año 1923, un año después de que Luis Barolo muriera, así que él nunca pudo haber terminado su obra o su idea. Palanti dispuso estas siguientes coincidencias entre lo que es el relato de la Divina Comedia y la estructura del edificio. El edificio está separado en 3 secciones, así como el libro, en infierno, purgatorio y paraíso. Tiene 9 bóvedas de acceso, así como son 9 los anillos del infierno. 29 pisos como estrofas de cada canto, 100 metros como 100 cantos de la obra. Y durante los primeros días de junio, a las 19:45, la Cruz del Sur se alinea con el faro del edificio, que es un detalle que se menciona en el relato. También hay símbolos masones, que eso abre otro abanico en la historia, que después voy a hacer un poco más de profundidad, que son faros sostenidos por cóndores y dragones, macho y hembra, que son los principios de la alquimia, azufre y mercurio. Y hasta el año 1936 fue el edificio de Latinoamérica más alto, porque en ese año se construyó el Cábana. Según René Guénon, que vivió entre 1886 y 1951, que escribió en su libro El esoterismo del Dante, llama a la Divina Comedia como el testamento espiritual de la Edad Media. Fue un momento de la historia en la que, más que religiones, había muchas más órdenes de carácter iniciativas, como caballerías o la Orden del Temple. Y se considera el esoterismo, o sea, este autor relaciona lo que es el esoterismo con la religión, como es el espíritu con el cuerpo. Sin esoterismo, en una religión, lo que quedaría serían palabras huecas, palabras muertas. Es el empuje o cómo uno se relaciona con este tipo de
movimientos. ¿Por qué las cenizas del Dante? Supuestamente Luis Barolo y Mario Palanti pertenecían a la logia masona, de la masonería, y Dante Alighieri en su momento fue uno de los iniciados de esta logia. También se lo relaciona con estar en contra de todos los principios cristianos muy arraigados en la cultura. Es más, con esta obra de la Divina Comedia es donde se produce un cambio en la estética y concepción de muchas obras. Es un antes y un después en el sentido de las gráficas que hay en este libro, cómo se manifiesta lo que es el infierno, cómo se representa lo que Dante recorre en su camino, que recordemos que atraviesa estas etapas buscando a su amor. Y bueno, la cuestión es que toda la estética que le da el libro al relato, el ilustrador, la estética que le da al relato del Dante, es todo lo que después se toma como concepción de infierno y todo lo que a nosotros nos llega como a qué le tememos, qué hay después de la muerte y todos esos detalles. Fue una obra que además de tener la riqueza literaria también y de recursos, también es un gran influyente en lo que es la cultura general. Así que bueno, es por eso que les era tan importante tener seguras las cenizas de Dante en Argentina, a Luis Barolo y a Mario Palanti. Esa es una historia resumida de lo que es este edificio, que en realidad tiene muchos vértices por donde se puede seguir explorando y conociendo un montón de detalles que no se terminan. El otro programa los abordamos. Jamás. Genial. Pero es una linda historia. ¿Y dónde está el edificio? En Avenida de Mayo. Avenida de Mayo, San José y... San José, sí. Ahora después tiro la dirección exacta para que lo pueda ubicar. Y bueno, eso fue nuestra sección literaria no, mitos urbanos, historias urbanas. Muy bien. Gracias, Ariel. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien, estamos bien todavía. ¿Qué te parece si discutís la tapa? Bueno, la tapa es de Goya, ¿no? De Goya, sí. Sí, que es... es uno de mis referentes entre la pintura. O sea, me gusta mucho la expresividad de los rostros de él. Hay otra pintura que también me gusta mucho, que es la de los ancianos tomando sopa, y hay un anciano medio cadavérico, ¿no? Sí. Y la expresión que tienen es diabólica. De hecho, parece que a Lovecraft también le llamaba mucho la atención la expresividad que tiene, y lo menciona en uno de sus cuentos. En este momento no me acuerdo cuál era el cuento, pero lo menciona, estoy seguro. Bien. Pero, o sea, sobre lo que dijiste de la tapa, me pareció muy cierto, no sé por qué. El análisis, en realidad, como siempre se vienen enhebrando, José María venía en su sección literaria, venía siempre trayendo cuentos que hablaba del destino, la posibilidad de conocer tu futuro y no hacerlo por A o por B. O si lo conoces, no poder evitarlo. Y entonces esta historia justo cae de tu libro con el dibujo de Cronos comiéndose a sus hijos, y por más que yo creo que igual sintetiza mucho lo que es el nombre, ¿no? La locura, y lo vemos a él comiéndose a sus hijos, ¿no? En un estado de paranoia. ¿Por qué elegiste esta tapa, Daniel? Porque me gustó mucho la expresividad del rostro, justamente. O sea, y además es muy chocante, muy fuerte. Muy fuerte, y está relacionado con el texto Perdida, el último cuento. Sí, está muy relacionado, sí. Pero a pesar de eso fue posterior. O sea, primero elegí la tapa y después escribí. Y después salió el cuento. Bueno, muy bien. ¿Vamos a otro tema? Tenemos que hacer... Bueno, podemos hablar un ratito más porque a las 9 en punto se dispara una tanda. O 9 menos 5. 9 menos 5. Bien. Yo te quería preguntar sobre un cuento premiado de acá. Sí. Contame, ¿dónde participó? ¿Cómo fue que ganaste? ¿Cuál fue el certamen? Sí, en realidad lo que gané fue una mención de honor. O sea, era un concurso del cual me enteré por el diario Clarín,
y que llamaba a escritores de todo el país a mandarle los cuentos, que bueno, con una extensión, con los requisitos, ¿no? Y a mandarlo por carta, con una dirección, etcétera. Y bueno, me habré enterado un par de meses después. O sea, los concursos por lo general son lentos y entonces uno no puede sentarse a esperar. ¿Armaste el cuento para participar o ya lo tenías y dijiste, bueno, de todo lo que tengo voy a mandar este? Ya lo tenía el cuento. Sí, estoy tratando de hacer memoria, pero sí, ya lo tenía el cuento, corregí un par de cosas y lo mandé. Sí, ese mandé y el primero, casualmente. O sea, nos dejaban participar hasta con 2 cuentos. A mí me encantó este. Sí. ¿El experimento? No, el experimento era no. El que participó, no. No, el incidente. El incidente, ese. Pero tiene una magia especial. Ya a mitad del cuento ya venía anticipando, ¿viste? Como en la película Sexto Sentido. Como decís, bueno, algo hay acá. Sí. Se vislumbraba algo y dije, no, está escondiendo algo, Daniel. Y trataba de sacarlo a la luz. Sí. Y a la última página, viste, ya es el cachetazo que decís, sí, era eso, yo sabía que algo tenía escondido. Sí. Está muy bien hecho, muy bien logrado. Bueno, gracias, sí. Uno de los recursos que uso ahí, como en otros cuentos, es quizá un poco el absurdo, ¿no? De hecho, me gusta, lo que pretendo yo al realizarme como escritor es llevar al absurdo, si se quiere, kafkiano, a su máxima expresión, pero orientada al suspenso. No sé, nada de sangre o de brujas, como lo tradicional, ¿no? O de extraterrestres, sino orientado más hacia que del absurdo puede salir cualquier cosa. O sea, está relacionado mucho con la interpretación del lector, o sea, darle en cierta forma libertad al lector de interpretar lo que él quiera cuando lo lee. De hecho, en las lógicas clásicas, que bueno, es todo un sistema o sea, la lógica clásica está basada en una serie de principios, entre los cuales uno es el principio de no explosión. ¿Qué significa esto? El principio de explosión o de no explosión se refiere a que de un absurdo puede salir cualquier cosa. O sea, yo digo, hay un ejemplo en Wikipedia que dice algo así como que el sol es amarillo y no es amarillo. Y uno dice, eso es absurdo, pero bueno, de esto ¿qué puede salir? Cualquier cosa. Entonces, de los absurdos que yo planteo, me gusta que el lector le dé la interpretación que más le guste. ¿Estás viendo? En el gato también jugás con esto. Sí. Porque quedás ahí flotando en el limbo, no sabes qué pasa. Sí. Y hay otro también de un empleado que está trabajando y no puede escapar de la habitación en donde está. Sí. Y también quedás ahí porque quedás maravillado ante la situación. Claro. No sabes qué está pasando. Claro. El gato está bueno, ¿no? Porque esa la caja, el gato de Schrödinger. Sí, ahí aparece en un artículo. Genial. Igual en algún momento uno se sentía como el gato, ¿no? No sería... Escuchaba cuando hablabas de tus relatos que dabas la posibilidad de que cada lector interprete a su manera lo que le parezca, ¿no? Sí. Le parecía. Y no, me genera esa idea también, ¿no? En un momento como la lectura me disparaba como que yo también estaba haciendo estaba dentro de esa caja y había 2 realidades. Bien. Seguimos en Era Temporal con Daniel Cerini. ¿Tenés algo para compartirnos de tu trabajo literario? Sí, acá había escrito hace un tiempo un microrelato en el cual se ve un poco esto del absurdo, y hago también referencia a otro pintor que también lo admiro bastante, además de Goya, que es Francis Bacon, pintor del siglo XX, y se llama así: Reminiscencias del mundo parasimpático de Francis Bacon. Un viscoso y violáceo fluido que desborda de la bañera contrasta por la sádica fortuna con los amarillentos y encerrados azulejos del toilette. Del extraño líquido sobresale un grasiento y rosado costillar, nomen necio, que podría ser de cualquier animal, incluso humano.
La pintura blanca del cielo raso ha estado fresca por años, y de tanto en tanto deja escapar una lágrima. Sonidos sordos envuelven cada relieve por un ente de absurda existencia allí presente. Un sujeto trajeado de cuencas sombrías se observa al espejo y acomoda su corbata. Su pulso se va acelerando y un ardor de origen desconocido va creciendo sin control por sus venas, hasta que, irreprimible, un grave estruendo, propio de los ecos litúrgicos, es dirigido por sus caóticas cuerdas vocales. Solo lo hace un momento y calla. Con mano de hábil dibujante bosqueja una línea no euclidia en su cabello y sale sereno de su pesadilla. Intenso. Bueno, retrato ahí esta cuestión del absurdo, ¿no? En primer lugar, trato de retratar la situación como... quise al menos retratar la situación como lo hace Francis Bacon en sus pinturas. Contrastando colores que son extraños a simple vista, como en este caso es el amarillo y el violeta. Y por otro lado tenemos la convivencia de un costillar en una bañadera y un hombre que se peina al espejo. Lo cual uno se hace un montón de preguntas, ¿no? Y hace como que no le importa y sale. Es eso la esencia del relato. Bueno, está lleno de preguntas y de cosas que no son consistentes, ¿no? Es un poco eso lo que pretendo retratar en los relatos míos. ¿Qué te parece si vamos con las preguntas rápidas de José? ¿Te comentó más o menos algo? Comentale al público y al invitado. Bueno, yo voy a poner el cronómetro, lo voy a dejar corriendo hasta 1 minuto. En ese lapso de tiempo José María te va a invadir con preguntas y tenés que responder rápido y certero, sin dejar, ¿cómo se dice? Sin titubeos. Claro, como una flecha en el pecho. Claro. Por cada pregunta de José un disparo. ¡Pa! ¡Pa! Así que, bueno. Y bueno, lo interesante de esto es que entra la mayor cantidad de preguntas que se puedan hacer en ese periodo. Uh-huh. Así que cuando me den la señal de partida, pongo el tiempo. ¿Estás preparado? Sí, creo que sí. Vamos. ¿Tu máxima aspiración? No sé. No sé. ¿Lees y le haces caso al horóscopo? No. ¿De qué signo sos? Cáncer. ¿Libro que nadie debería dejar de leer? No sé. ¿Edad? 23. ¿Color favorito? Marrón. Completá la siguiente frase. Un día sin escuchar música es... Es un día nublado. ¿De qué trabajas? Soy pianista y doy clases particulares. ¿Cuál es tu lugar en el mundo? Un volumen. ¿Tocás algún instrumento además del piano? No. ¿Probaste el arte plástico? No, tampoco. ¿Cómo se va a titular tu novela? Relojes rotos. ¿Tenés mascotas? Sí. ¿Qué preferís escribir, cuentos cortos o largos? Cortos. Terminamos. Me quedaron un par. Bueno, perdiste, José. ¿Perdí yo? Sí. Sí. Te pregunto, ¿qué pensás de Borges? Borges me gusta mucho la filosofía que tiene en algunos de sus cuentos. Hay un cuento que, si mal no recuerdo, se llama El libro de arena. Uh-huh. Que está relacionado con lo que ustedes decían al principio, con el cuento de Isaac Asimov, que es esto de los infinitos, ¿no? Lo que él modela ahí es un resultado que en realidad también es matemático, que es cuántos números tengo yo entre el 0 y el 1, por ejemplo. O sea, lo que hace Borges es modelar el conocimiento con los números que hay, por ejemplo, entre el 0 y 1, que son infinitos, ¿no? Pero ese infinito es más que los números que hay entre 0 y 2, o 0 y 50. Y ahí nos volvemos locos todos. ¿Te puedo pedir que te definas con 2 adjetivos? Con 2 adjetivos: tranquilo y reflexivo. Bien. ¿Hay particularidades de locura en vos? Puede ser, sí. ¿Puedes decir alguna? ¿Citar alguna? No me la esperaba esa pregunta.
No, la verdad no sabría responderte, pero sí, hay algunas cosas. Tengo 2 más y ya no te molesto más. ¿Fernet, whisky o agua mineral? Agua mineral. ¿Y viste la película de Jim Carrey número 23? Sí, la vi. Sí, ¿Te gustó? Me gustó. Bien, yo concluí lo mío. ¿No encerraste a una persona en una habitación? ¿Eso salió al aire? Pregunta si fuiste a buscar el libro de arena a la Biblioteca Nacional. Está Rubén, nuestro programador. No lo fui a buscar a la Biblioteca Nacional. No. ¿Qué decías, Ariel? Me olvidé. Bueno, en la pregunta de qué trabajás, mencionaste que sos pianista, ¿estás activamente ejerciendo con eso? Sí, pero bueno, lo malo es que es un trabajo por cuenta propia y hasta en tanto lo uso como para mantener mis estudios. Como un trabajo por cuenta propia tiene la desventaja de que, bueno, hay trabajo o puede no haber trabajo. Claro. ¿Y qué tipo de música haces? O sea, más allá de lo que te gusta a vos, te adecuás a lo que haya que hacer. Sí, me adecuo a lo que hay que hacer y, bueno, sin dejar lo que yo también quiero, ¿no? Bien. Y tenía una pregunta sobre el tema de la física. ¿Cuál es tu propósito con la física? ¿Qué te gustaría estudiar o qué campo de la física es lo que más te... Momento incómodo. Sí. Es una buena pregunta porque hasta el día de la fecha todavía no logro responderla la pregunta. Hay cosas que me interesan y hay otras que no, pero dedicarme de lleno diría que es a los materiales quizá a bajas temperaturas. O sea, las cosas a muy bajas temperaturas exhiben como un comportamiento bastante extraño y eso me fascina. ¿Podés mencionar algo de eso? Yo no desconozco, como para darnos idea. Y cambios de fase se ven, por ejemplo, no sé, la fase superconductora de los metales. Hay cosas, hay metales que vemos todos los días que a muy bajas temperaturas presentan resistencia eléctrica cero. O sea, más allá de esto tiene un montón de aplicaciones tecnológicas, como por ejemplo el conocido tren de levitación magnética. En un tipo de superconductores, si vos acercás un imán, Sí. el imán queda flotando. Eso es lo que se conoce como efecto Meissner. ¿Salió al aire? No. Bueno. Bueno, esa es una de las aplicaciones más interesantes. De hecho, seguramente hay en YouTube videos exhibiendo esto. Pones un imán y queda flotando. Es impresionante porque lo podés girar en el aire y bueno, se puede hacer trucos de magia también, me imagino, ¿no? Sí, de hecho no hay un tipo de macetas que se venden así también. O sea, dudo mucho. Sí, hay unas macetitas que vienen con, o sea, que la base es un imán y la cosa se levita. Ariel, por favor. Dale. Es que venís ebrio al programa. No, todavía no. Es un espacio en el que me contengo. El tema de la literatura, de escribir, ¿te brotó de manera intuitiva? ¿Te formaste? De manera intuitiva, sí. No me he formado para escribir. Bien. Y habías mencionado, José, que también estás en el proceso de una novela. Sí, exacto. Pero bueno, no sé cuándo la voy a terminar, que también está orientado más o menos al contenido de este libro, de la locura, que también tiene un montón de cuestiones filosóficas metidas. Y lo central, como dije en el nombre, es el tiempo. ¿Qué es el tiempo para ustedes? Mira, el programa se llama La Temporal, así que para desligarnos de todo ese tipo de respuestas, no salimos, o sea, nosotros somos atemporales. El tiempo es el problema de otro. Bueno, hay distintas cosas, hay distintas como puntos de vista acerca del asunto. Y fue cambiando a lo largo del tiempo. Pero supongamos que yo estoy en una conversación en un café con otra persona y me dice lo que va a pasar. O sea, ¿qué evidencia yo tengo a priori de que el presente de la otra persona es mi presente en un estado consciente, ¿no? ¿Cómo sé
dejando de lado cuestiones físicas, ¿no? Porque que la estrella está ya a 1.000.000 de años luz, que está en el pasado, dejando las cuestiones físicas. ¿Cómo sé que tu presente es mi presente, en un estado consciente? Bueno, eso lo aceptamos porque si no llegaríamos a cosas delirantes. No. Pero ya tiraste la piedra. No. ¿Qué pasaría si no aceptáramos eso? ¿A qué conclusiones llegaríamos? Cuando tirás, decís lo siguiente, o sea, tu presente es igual a mi presente. Hablamos de lo que uno entiende como las cosas que nos rodean. Digamos que si mi presente, tengo 2 hojas en blanco frente a mí, y quizás tu formación hace que vea otra cosa. Claro, no, me refiero... Como para bajarlo un poco de línea. En el sentido es la apreciación de todo, de la realidad. Si mi apreciación es igual a la tuya, decís. Claro, yo puedo estar hablando con vos, pero no sé si vos estás en este momento en un estado consciente acá, en este momento temporal. O sea, nosotros estamos en un presente, pero no hay... ¿Cómo probamos que es colectivo ese presente, no? En un estado consciente, siempre hablando en un estado consciente. Entonces, bueno, ¿qué pasaría si no aceptáramos eso? Bueno, entonces diríamos, bueno, pero entonces vos podés ser un recuerdo de alguien más. Y algo parecido sostenía Ernesto Sábato, decía, o sea, no, Dios existe, decía. Y la existencia del ser humano son sus pesadillas. O sea, ¿a qué iríamos a parar si yo fuera un recuerdo de alguien más? Bueno, podríamos ir hasta el infinito, ¿no? Porque yo diría, yo soy recuerdo de alguien más, ese tiene que ser alguien más, y así seguimos. Creo que la filosofía del budismo habla mucho de eso, de ser sueños, que en realidad el sueño, fíjate que al principio hablábamos de que se conoce más la materia que todo el resto que compone el universo, ¿no? En cierta forma, y el budismo habla de que, en una de sus acepciones, de que el sueño es el campo en el que nosotros podemos estar en cualquier lugar sin abandonar el cuerpo. Digamos que lo que llaman esos sueños lúcidos, como que vos puedes viajar, que soñás que viajás por las estrellas y en realidad lo estás haciendo porque tu mente está en ese lugar y tu cuerpo está acá. Claro. Así. Y bueno, eso, como que en realidad el estado de lucidez es un estado mínimo en relación a todo lo que somos como espectro, como ente. No se me disparó toda esa posibilidad. Claro, sí, es muy interesante lo que acabas de aportar. Sí, quizá está relacionado con eso. Pero bueno, ¿a qué se imaginan que iríamos a parar si nosotros fuéramos recuerdos de otras personas? Bueno, lo primero que uno piensa es, ¿dónde está mi libertad? O sea, tengo control sobre esto que también hablábamos. O sea, el destino está dicho ya. ¿Se puede hacer algo para cambiarlo? ¿Te parece si vamos con una canción y seguimos con la charla? Sí. Bien, Daniel, ¿tenés algo más para compartir con nosotros? Sí, otro microrelato quizá, lo que, bueno, este componente absurdo que se llama Ocupado. Hace 10 minutos llegué de trabajar con el habitual portazo, el tiro al blanco de las llaves al sillón, la ropa tirada y abultada por el suelo en la sala de estar. Bendito lugar es el hogar donde somos libres, testigo de nuestros más bellos defectos. Solo faltaba ir al baño a orinar y asearme, y he aquí frente a la puerta. Siempre he sido cuidadoso cuando dejo el departamento a solas. Cierro la llave de gas, apago todas las luces, guardo la comida en su lugar, dejo la ventana abierta para la ventilación y me aseguro de que ninguna canilla quede goteando. La puerta del baño tiene por arriba un vidrio pequeño y traslúcido. La luz estaba encendida cuando llegué, pero solo el portero y yo tenemos llaves del departamento. Este nunca entra sin mi permiso. Si hay alguien allí adentro, debe haberme escuchado llegar y está esperando en silencio el momento para salir. Vaya a saber cuáles serán sus intenciones. Aunque se cae de maduro que buenas no serán. Debo pensar en algo. ¿Hubo algún indicio de violencia cuando entré? No que yo recuerde, a no ser que considere los grises raspones en el televisor producidos por mi tensión ante los partidos, o los manotazos estampados en el calefón cuando su piloto no prende. Lo más adecuado es ir a hurtadillas a la cocina y tomar el cuchillo más grande que encuentre en el húmedo cajón. Luego entrar rápido y sin pensar, preparándome para todo lo que pueda suceder. Pero quizás
Esto solo empeora la situación, porque el sujeto podría permanecer en la esquina detrás de la puerta apuntándome con un arma de fuego. Piedra vence a tijera. ¿Pudo entrar por la ventana? Estoy en un segundo piso, por lo tanto debería haber alguna cuerda si fue así, y el falso pintor con arnés debe estar bastante loco para descender desde la terraza hasta aquí. Iré a revisar apoyando solo la punta de mis pies. Nada, ni siquiera huellas o marcas en la pared. Estoy cansado. Hoy los clientes del trabajo me trataban como su mascota. Tocaré la puerta, necesito orinar. Seguramente soy yo quien está al otro lado. Siempre con esas señales imprevistas. Sí, bueno. Retrata un poco más del absurdo, esto que andábamos comentando. Forma parte de la locura. Es un relato que forma parte del libro La locura. Exacto, sí. Sí, bueno, de hecho hay fragmentos que son más explícitos. También a uno los deja pensando los absurdos, ¿no? Que va leyendo, por ejemplo, en El gato que andaban diciendo. A ver. ¿Escritores que te gusten, que resaltás? Escritores que te hayan influenciado o que sientas vos que arrastrás algo de ellos en tus relatos. No tengo en realidad un claro referente, pero creo que hay escritores que tienen algo interesante de lo cual uno puede aprender. Quizá me tiraría más a Poe. Me gusta el sadismo y la crudeza con la que dice algunas cosas, pero exactamente no lo consideraría como un... O sea, no me siento completamente tampoco identificado, ¿no? Claro.